Yo quiero que hable la Biblia en Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas 1, 6. Mira cómo dice el apóstol Pablo y cómo nos habla a nosotros la Escritura del Espíritu Santo. Me asombra que tan pronto se hayan vuelto del Cristo que los llamó por su gracia a otro evangelio, el cual no existe, sino que hay algunos que los perturban y pretenden pervertir el evangelio del Cristo. Pero si aún nosotros, oído, o un ángel del cielo les predica algo aparte de lo que les hemos predicado, ¿qué dice la Biblia? Sea anatema. La palabra anatema es maldito. ¿Dónde viene la maldición a una iglesia o a un cristiano? ¿Dónde viene? ¿O de dónde proviene? ¿De qué viene? ¿Está claro? De escuchar o de vivir un evangelio diferente, el cual no existe. Cada creyente tiene una manera de pensar de acuerdo al evangelio y de acuerdo a la iglesia. Cada cristiano tiene una idea propia de lo que es el reino de Dios y vive su vida de acuerdo a lo que él considera que es la gracia y lo que él considera de cómo debe vivir. Pero al fin del camino se encontrará que su vida cristiana, la vida que vivió, de nada le sirvió, porque va a terminar en condenación. Ahora el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le está escribiendo a hijos espirituales y les dice: me asombra que tan pronto ustedes se hayan apartado, se hayan vuelto del Cristo que los llamó por su gracia a otro evangelio. El evangelio es una vida de gracia. Diga conmigo, el evangelio es una vida de gracia. Diga, el evangelio es una vida de gracia. Ahora entienda bien, la gracia, amados, no es gratis. La gracia no es gratis. Porque alguien pagó un precio para que tú seas salvo. Alguien pagó un precio para que tú no vayas al infierno. Alguien pagó un precio para que tú no entres en condenación. Y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Están aquí ustedes? Pero, como tú no tuviste que pagar nada, por eso se llama gracia. Y es tremendo que a veces muchos cristianos creen que la gracia es libertinaje, que la gracia es vivir un evangelio de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo, es decir, anteponen al evangelio su vida, sus principios, sus costumbres, sus prioridades, sus necesidades antes que el evangelio. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no antepuso a su vida, al reino, su prioridad. Cuando Él vino a la tierra, cuando Cristo vino a la tierra, Él no antepuso al mandamiento de Dios, no antepuso a la cruz
su necesidad. Es más, cuando él estaba orando en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia que Jesucristo entró en agonía y él empezó a orar agónicamente. Los evangelios narran que gruesas gotas de sangre él estaba sudando. Es decir, los vasos sanguíneos en su frente, en su rostro, por la presión que tenía, se reventaron, amados. Tú nunca has sudado sangre. Tú nunca has derramado sangre por nadie. Tú nunca has dado tu vida por nadie. Tú nunca has hecho nada por nadie para salvarlo. Y si a veces tú das a regañadiente. Y si yo te pido una ofrenda para la iglesia, te molestas. Cuando no es para mí, es para el reino. Pero Jesús estaba ahí en el huerto de Getsemaní, llorando, sufriendo, padeciendo. Él en ese momento dejó de ser esto para cargar el pecado de todos nosotros. Y cuando los cargó, muriendo en la cruz, Dios Padre tuvo que apartar la mirada, porque dice la Biblia, el profeta Habacuc hablando, que Dios es muy limpio de ojos para ver el pecado. Por eso él dijo, porque me has desamparado, porque tenía que vivir un momento de separación con Dios Padre, cargando el pecado de todos nosotros, aunque él no hizo pecado, para poder redimirnos, amados. Y él no antepuso a la cruz, no antepuso su prioridad, no antepuso su necesidad. Él pudo haber dicho que pague Ariel, que pague María, que pague Juana, que pague todo el mundo el pecado que hizo. Yo no he hecho pecado. Y hasta se podía excusar como tú o yo. Pero Jesucristo no miró eso, amados. Por eso se llama el Evangelio de la Gracia. Porque alguien pagó un precio y tú eres salvo de gratis. No pagaste nada. No hiciste nada. ¿Están aquí? Por eso el apóstol Pablo dice, me asombra que tan pronto se hayan vuelto del Cristo que los llamó por su gracia a otro evangelio. ¿Cuál es el otro evangelio? Aunque no hay dos ni tres, sino uno. Pero cuando el apóstol Pablo habla de otro evangelio, él está hablando de la desviación que los cristianos en Gálatas estaban viviendo. A esa iglesia habían entrado muchos judaizantes, muchos judíos que creían en Cristo, pero también creían en la ley, creían en la circuncisión, creían en guardar ciertos días y ciertas fiestas. Y el evangelio que predicaba Pablo no era un libertinaje, sino que él enseñaba que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y del pecado. Y que nosotros no podemos vivir ahora arrastrando costumbres ni tradiciones, sino viviendo por la gracia. Pero gracia no quiere decir libertinaje. ¿Están aquí? Pero cuando ellos empezaron a escuchar a otro predicador, que era diferente a su padre espiritual, empezaron a vivir y a caminar de acuerdo a lo que ellos enseñaban. Ahora imagínate tú que no has escuchado a otro predicador, al menos yo creo eso, que tú no vas a otra iglesia a escuchar a otro predicador. Y tratar de vivir un evangelio cómodo, un evangelio social, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin oración, un evangelio sin ayuno, un evangelio sin congregarte, un evangelio sin pagar el precio. ¿Qué tal tú escuchando a otro predicador diciéndote que ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, ya no hay que pagar diezmos, ya no hay que congregarse tanto? ¿Qué tal sería tu vida, amado? Miren, a esta ciudad llegó un señor, dice que es pastor, lamentablemente paisano mío, pero se tiene mala referencia de él. Y piensa hacer un evento aquí en una escuela o un colegio, no sé.
Él dice que es pastor, pero estuvo predicando con los unitarios, que es una falsa doctrina. Y me dijo, yo puedo ir allá porque soy psicólogo. Yo le pregunté, ¿tú eres psicólogo o eres ministro? Entonces, si somos ministros, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, cambiemos la actitud y cambiemos nuestra forma de vida y empecemos a tomar responsabilidad. Ese hombre que piensa venir, amado, no tiene un buen testimonio. Conversé con los pastores, con los pocos que vemos aquí, y nos pusimos de acuerdo, se le cierran las puertas en las iglesias, porque vamos a cuidar la ciudad de lobos y de falsa doctrina. Yo no sé si usted me entiende, amado, pero lo que yo le estoy diciendo es verdadero. Porque si aquí se levanta una falsa doctrina, como los creciendo en gracia, que son creciendo en desgracia, porque ellos te dicen que ya tú no tienes que orar, no tienes que ayunar, no tienes que hacer nada más, tú puedes beber, fumar, bailar. El líder de ellos, el líder mundial, el hombre tiene varias mujeres. Su mujer se divorció de él y lo denunció en muchas cosas. ¿Y tú te imaginas que esa iglesia, falsa iglesia, venga aquí, donde tus parientes que tú le estás predicando y tú le estás diciendo la forma de vida como es, o la gente que ha venido aquí buscando salvación, pero cuando ve que el evangelio debe traer compromiso y responsabilidad, integridad y santidad, ¿dónde van a terminar? En esa secta. ¿Cuál es su fin? Porque toda falsa doctrina es la boca del diablo. Toda falsa doctrina es la puerta al infierno. Entonces, presta atención. Dios quiere hacer algo terrible en la ciudad, algo poderoso. Y tú no puedes vivir ignorando eso, viviendo las 24 horas de tu vida creyendo que lo que estás haciendo a Dios le agrada. Aterriza. Aterriza. Aleluya. Ellos se estaban desviando de la educación que habían escuchado. Y el apóstol Pablo dice, si alguno les predica algo, y yo digo, si tú vives un evangelio diferente al que has recibido, entonces es anatema o maldito. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. El Espíritu Santo es celoso y Él quiere que tú y yo, en verdad, amados, seamos responsables con la obra, con el reino, con la iglesia donde nosotros somos miembros. Miren lo que es la práctica de un evangelio diferente. Míreme por favor, o mira el verso 10 ahora, mira el verso 10. Dice, ahora pues, procuro la aprobación de los hombres o de Dios, o pretendo agradar a los hombres, porque si hasta ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo del Cristo. Parte del otro evangelio, no del evangelio de Cristo, sino de tu evangelio o de la forma de vida cristiana que llevan muchos, amados, es todavía viviendo para agradar a los hombres, sea mujer, sea hombre, sea esposa, sea esposo, sea hijo, sea hija, sea suegro, sea suegra. Entonces, hay creyentes que viven para agradar al hombre y no agradan a Dios. O están buscando el favor o el agrado de los hombres. Eso es parte del evangelio diferente, del evangelio humanista, del evangelio sin compromiso, del evangelio sin verdad, del evangelio sin integridad, del evangelio puro, del evangelio santo. Eso es parte de eso. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice, bueno, si yo agradara a los hombres, o pretendo agradar a los hombres, ya yo no sería siervo del Cristo, sino siervo del hombre. ¿Sí o no? Tú dirás, bueno, eso no es conmigo porque a la larga, yo vivo mi vida como quiera, voy a la iglesia cuando venga, sí, pero eres esclavo de otras cosas. Eres esclavo de otras cosas. ¿Están aquí? Cuando Jesucristo le habló a los judíos, a los hijos de Abraham, Él le dijo,
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos se enojaron y dijeron, bueno, nosotros no somos bastardos. A Abraham tenemos por padre. Jesús lo dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así le dijo Jesús. Es decir, que ellos, teniendo la descendencia, siendo la simiente de Abraham, siendo hijos de Abraham, amados, no discernieron quién es Cristo. Y parte del evangelio humanista es creer, predicar, decir que Jesucristo solamente fue un gran hombre. Saben que en muchas iglesias se está sacando la sangre de la predicación. Se está sacando el infierno de la predicación. En muchas iglesias se está sacando la santidad de la predicación. Se está sacando el ayuno y la oración de la predicación, con el fin de que la gente no se vaya, con el fin de tener el templo lleno. Pero ¿de qué sirve? Si al fin y al cabo, si mueren y el mismo pastor se muere, van a condenación. ¿Están aquí? Yo escuchaba esta mañana al padre apóstol y decía que debemos cuidarnos, no sea que nosotros nos convirtamos en heraldos, en anunciadores de la verdad y terminemos en el infierno, y eso es poderoso. Una palabra poderosa, amados. ¿Están aquí? Entonces, si tú vives un evangelio sin integridad, sin santidad, ya no importa el pasado. Si tú vives un evangelio sin compromiso, tú tienes un evangelio humanista y del diablo. Si tú vives un evangelio sin oración, sin ayuno y sin lectura de la palabra, tienes un evangelio humanista y terminas en el infierno. No sé si yo me estoy interpretando o estoy hablando correctamente y usted me interpreta correctamente. ¿Sí o no? Si usted vive un evangelio como vivir cualquier religión, vivir cualquier idea teológica, vivir como si Cristo nunca viniera, amados, estamos en el peligro de ser vomitados de la boca de Cristo. Nuevamente te recuerdo el testimonio de aquel pastor en Cali, una iglesia de más de 13,000 personas, 15,000 personas lo lloraban en el templo. A la medianoche se levantó del ataúd y dijo, me encontré con Cristo y me vomitó de su boca y ¡pum! Cayó de para atrás. Un pastor anciano, más de 70 y pico de años. Terrible. Que a esa edad, después de predicar tanto, de enseñar tanto, amados, se tuvo que ir. Bueno, yo no sé si fue al infierno, pero si Jesús vomitó a alguien de la boca, es posiblemente está en el infierno. Tú no te comes el vómito. El único que se lo come es el perro. ¿Sí o no? Entonces ponga los pies en esta tierra y sepa, amado querido, que si Jesús te salvó, si el Señor te llamó por su gracia, no es para que ibas en desgracia, sino para que ibas en responsabilidad con Cristo. ¿Por qué tú eres responsable con tu trabajo? A ver, ¿por qué eres tan responsable con lo que haces? Respóndame. ¿Por qué eres responsable ante un patrón que llegas a tiempo? ¿O por qué le dedicas tanto y tanto y tanto tiempo a tu negocio para producir? ¿Por qué? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a lo que más te gusta? ¿Por qué? Porque en eso tú encuentras pasión, o al menos tú encuentras satisfacción, o encuentras que te produce billete. Pues la misma pasión que tienes para eso, la debes tener para Cristo y para su iglesia. ¿Tú crees que Jesús fue contento a la cruz y, no, yo voy a morir por... Ay, sí, Señor, crucifíquenme? No, Jesús lloró, Jesús sufrió, Él no quería ir a la cruz, pero luego pensó en ti y dijo, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Es mejor entonces ir yo. Voy a sufrir un día entero, voy a estar colgado en esa cruz, me van a chuzar con una lanza mi costado, me van a clavar las manos y los pies, me van a poner corona de espinas,
azotar fuertemente, me van a escupir. Es más, a los que dicen milagros me van a maldecir. Pero no importa. Y Jesús, amado, fue decisivo, con la frente en alto, porque Él tenía un gozo puesto por delante. ¿Cuál era el gozo? Verte a ti sentado en esta iglesia, escuchando la palabra y verte salvo. Por eso Él fue a la cruz. Él no fue por deporte. Él fue porque te ama y me ama. Él fue porque no te quiso, no te quiso. Él fue porque no te quiso y no te quiere ver en el infierno. No te quiere ver enfermo. No te quiere ver pobre. No te quiere ver lleno de demonios. No te quiere ver manipulado ni por el dólar, ni por tu trabajo, ni por el hombre o por la mujer. No te quiere ver destruido. Te quiere ver dándole fruto, así como Él dio fruto. Él te quiere ver dándole fruto, que tú te intereses por otro y que busques antes de venir a la iglesia, ores 1 hora, media hora, 15 minutos al menos, para que cuando vayas a buscar a esa persona no se resiste y tú la traigas. Tú eres un sinvergüenza si te has ganado a alguien y dejas que se pierda. ¿Me está entendiendo? Si tú te ganas a alguien para Cristo y lo dejas botado, eres un abortivo. Y en la iglesia no hay abortivos. Diga conmigo, aleluya, gloria a Dios. Más adelante, en el versículo 11, el apóstol Pablo dice: porque les doy a conocer, hermanos míos, que el evangelio que yo he proclamado no surgió de los hombres. ¿Cuál es el evangelio diferente? Cuando tú piensas o crees que lo que te predicamos es palabra de hombre. Ese es un evangelio humanista que está en tu mente y debes sacarlo. Cuando tú dices el pastor es muy chocante, muy exigente, el pastor es muy hostigante, no, ese es un evangelio acomodado, pasivo, endemoniado, que te está destruyendo y enviándote al infierno, amado. Mire, en el ejemplo natural, ¿por qué hay hijos descarriados en la droga? Y niñas de 14, 15 años, 16 años abortando ya. ¿Por qué? Posiblemente su papá y su mamá no lo corrigió como debió ser. O no le dieron ejemplo. O su papá y su mamá lo corrigieron, pero como tenían un demonio rebelde, se desviaron. Y esto no puede pasar en tu vida en lo espiritual. No puede pasar en tu vida. Él dice: el evangelio que yo les prediqué no provino de ningún hombre. No lo proclamó ningún hombre. No surgió de ningún hombre. El evangelio no viene ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Jerusalén. El evangelio viene del cielo. Vaya conmigo a Marcos sin pasar Gálatas. Marcos capítulo 1. Porque la idea que tienen algunos, amados, la idea que tienen algunos es que esto es mío, esto no es mío, esto es del Señor. Por eso no diezman ni ofrendan. La idea que tienen algunos es que yo soy un hombre común y corriente y que me gusta predicar y que soy vago. Yo no soy vago. Mi trabajo es en el Señor, por eso vengo a esta casa a orar y ayunar. Y por eso me preparo para enseñar la palabra de Dios. Porque el evangelio no viene de los hombres. Si viniera de los hombres, para mí me fuera fácil predicar, porque yo soy hombre y puedo tomar del hombre. Pero como el evangelio viene del cielo, yo tengo que subir al cielo para traerle la palabra de Dios. Marcos capítulo 1 dice, verso 1, principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El evangelio tiene un principio. Y ese principio nosotros lo encontramos en Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio Jesús era el verbo, la palabra. No puede haber oración gramatical sin el verbo, porque el verbo es la parte más importante de una oración gramatical. Si no hay verbo, no hay oración gramatical, no hay lenguaje. Todo sería algo extraño.
Y si no hay verbo, no hay salvación. Si no hay palabra, no hay salvación. Si no hay un principio del evangelio, no hay salvación. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Romanos capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en Él. ¿Qué es el evangelio? Diga poder. La palabra poder que aparece ahí en el griego es dunamis. Y dunamis traducido al castellano es dinamita. Antes no conocían la bomba atómica. El apóstol Pablo no conoció la bomba atómica. Donde él lo hubiera conocido, hubiera escrito, porque el evangelio es bomba atómica, bomba nuclear, para salvación de todo aquel que cree. Es decir, que para poder tú ser salvo, el evangelio tiene que explotar dentro de ti como explota la dinamita cuando rompe las montañas para sacar la piedra. ¿Están aquí? Es decir, que el evangelio no es una vida pasiva. El evangelio, si habla que es poder, debe haber, amados, entonces una explosión de vida dentro de mí. Si tú tienes el evangelio dentro, ese evangelio tiene que explotar. Y debemos dejar de tener una vida pasiva, tranquila. Esto da a entender que toda persona que dice que es cristiano y vive sin compromiso en el reino y vive pasivo en la iglesia, no ayuna, no ora, no discipula, no gana otro para Cristo, no lee la palabra, no ofrenda, no diezma, no tiene el evangelio dentro. Porque no está explotando. ¿Están aquí? Aleluya. Métase al menos 2, ¿cómo le llaman? Esa que hace pum en la fiesta. Métase al menos 2 voladores en la boca a ver qué pasa. O métase 2 voladores en los bolsillos a ver qué sucede. ¿Ah? Algo debe pasar. Si el evangelio es poder, amados, y yo soy hijo de Dios, y el evangelio está dentro de mí, entonces yo debo explotar. No debo tener una vida pasiva, no debo tener una vida tranquila, porque en el evangelio no hay cultura. No es que yo soy así, serrano, y usted sabe, los serranos somos tranquilos. En cambio los monos de Guayaquil son más explosivos. Esto no es ni de mono ni de serrano, no es de colombiano, ni venezolano, ni argentino, ni ecuatoriano, ni chileno. Esto es del reino. Si el evangelio entró a una ciudad, la Biblia nos muestra, amados, en el libro de los Hechos, que cuando el evangelio entraba a una ciudad, había una revolución tremenda. Tanto así, que el libro de los Hechos nos muestra que a los primeros cristianos le dijeron inicialmente los del camino, porque mostraban un camino. Después le llamaron los alborotadores, los que alborotan la ciudad. ¿Tú te imaginas, amado, el poder pentecostal, el poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo que había en ellos, que les llamaron alborotadores? Bueno, posiblemente a ti te llamen alborotador por peleonero o peleonera. Posiblemente te llamen alborotador porque donde tú llegas, se forma un arroz con mango de discusión, de problemas. Pero tú alguna vez has alborotado a alguien con el evangelio. Bueno, no es tu caso, pero yo conozco a algunas evangélicas que con su caminado alborotan a los hombres. O de repente algunos hermanos evangélicos con su porte gallardo alborotan a las chicas.
Pero Dios no te llamó a alborotar de esa manera, te llamó a alborotar con el poder del Evangelio. ¿Sí o no? Si hasta ahora tú no has alborotado tu casa, es porque no tienes ese poder. No tienes ese poder. ¿Ustedes están aquí? Si usted ni siquiera dice amén y se duerme, no tienes ese poder. Yo quiero que esta iglesia explote. Que no tenga una vida pasiva, una vida tranquila. Que yo venga al culto a la hora que me da la gana. ¿Cuál me da la gana? Que yo oro cuando quiera. Cuando quiera tú tienes que orar. Que yo ayuno si quiero. No es cuando quieras, es un mandamiento ayunar. Al menos 2 veces a la semana debes ayunar. Que yo me congrego cuando quieras, no es cuando quieras cada vez que hay culto, porque la Biblia te dice, en Hebreos te dice, amado, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces, si el poder del Evangelio está dentro de ti, tú debes ser un creyente explosivo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribió a los Gálatas, le dijo, wow, estoy asombrado, perplejo, de que ustedes se alejaron de Cristo, que los llamó por la gracia, y están viviendo un evangelio completamente diferente. Porque ellos eran agresivos en el reino. Ellos vivían una vida disciplinada, de oración, de santidad, de integridad, de responsabilidad. Pero cuando escucharon a otros que le dijeron, no hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto. No le prestaba atención al apóstol Pablo, no, él está equivocado. Entonces ellos cambiaron la gracia por una esclavitud, porque quisieron agradar a los hombres. Vivir un evangelio diferente es no ser siervo de Cristo o esclavo de Cristo, sino esclavo de los hombres. ¿Están aquí? Hermano, ¿y qué le pasó? ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que es mi esposo. Hermano, ¿qué pasó? Es que mi esposa. Hermana, ¿qué pasó? Es que mi hijo. Hermanita, ¿qué le pasó? Mi enamorado, mi enamorada. Yo reprendo al diablo. Y eso no es para que se ría, es para que se arrepienta. Porque usted no puede seguir viviendo esa clase de evangelio. Ese evangelio te lleva al infierno. Y no te estoy mandando allá. Te estoy abriendo los ojos. Y te estoy trazando el camino. Te estoy diciendo cómo debes vivir la vida cristiana. Así que deja de ser holgazán. Venga temprano. Ora, ayuna. Antes de venir, traiga a la gente para que sea salva. No seas egoísta. Tú eres salvo, que los demás también sean salvos. Aleluya. No seas duro. Diezma y diezma correctamente. No le robes a Dios. Ofrenda para el reino. Aleluya. ¿Están aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Regresemos a Gálatas. Como hoy es viernes y la noche es virgen y mañana es sábado, yo voy a continuar un poquito más. ¿Están aquí? Gálatas 1, verso 11 dice, porque les doy a conocer, hermanos, que el evangelio que yo he proclamado no surgió de los hombres, porque ciertamente no lo recibí ni me fue enseñado de parte de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es una vida de revelación, no doctrinal, sino del dueño del evangelio, que es Jesucristo. ¿Sí o no? La casada, ¿usted por qué vive con su marido? O los casados, ¿por qué vivimos con nuestras mujeres? ¿Por qué nos acostumbramos a ellos o ellas se acostumbran a nosotros? ¿Por qué dejamos algunas cosas que nos gustaban para poder compaginar con ellas? ¿Y por qué ellas dejaron de hacer algunas cosas que les gustaba por compaginarse con el hombre? ¿Por qué? Porque se les reveló que ese es su amor y su marido. ¿Por qué la mujer, cuando es dejada por el hombre, llora? O el hombre que es abandonado por la mujer llora. ¿Por qué?
porque están próximos a perder la revelación de ese hombre o de esa mujer. ¿Sí me están entendiendo? Yo tomé este ejemplo natural para ver lo espiritual. Si a ti se te revela quién es Cristo, amado, tú amas a Cristo. Y el problema es que ustedes a Cristo no se les ha revelado, no porque Él no quiere, sino porque tú no buscas a Cristo como debe buscarlo. Porque Cristo no se revela. Bueno, tú estás en internet pornográfica y Jesús dice, abracadabra, pata de cabra, aquí estoy yo. Tampoco Jesús se te revela por magia, ábrete sésamo. Jesús no se te va a revelar a ti mascando chicle en un teatro, o está ahí con la reunión de los panas, de los amigos, y haciendo deporte, o lo que sea. Jesús se te revela en el cuarto de oración. Bueno, hay momentos como el apóstol Pablo, en que Jesús se le reveló a él. Él creía que estaba haciendo lo de Dios, pero Dios lo tocó porque Dios lo necesitaba, que es diferente. ¿Sí o no? Cuando Dios se le reveló a Abraham, tampoco Abraham estaba orando. Dios se le reveló porque Dios necesitaba de Abraham. Porque Dios a veces necesita de los hombres. ¿Sí o no? O si no nos hubiera salvado. O si no, yo no estuviera predicando aquí. Pero en el caso tuyo y mío, Él no se me va a revelar a mí, amados, en mi caminar. Él se va a revelar a mí cuando yo lo busco. Es más, y muchas veces tenemos que buscar con tesón a Jesucristo. Tenemos que buscar con ahínco a Jesucristo, con desesperación a Jesucristo, con lágrimas, con ayuno, con clamor, con insistencia, con perseverancia. Y de repente tú lo estás buscando y nada sucede. Pues sigue hasta que se te revele. Porque de tanto orar, de tanto buscarlo, Él se te va a revelar. ¿Sí o no? Bueno, haz de cuenta que tú estás llamando a tu enamorado. Estás llamando a su enamorada. Y te apaga el teléfono. Tú te enojas. Le mandas un mensaje. Y el mensaje está ahí. Que si me voy, que no me voy. Que si me voy, que no me voy. Y tú ves el teléfono ahí. El mensaje no se ha ido. Porque está apagado. O está fuera de cobertura. O se fue el mensaje. Pero después, a la hora, ¡tirín! Mensaje entregado. Dice, al fin, por el mensaje que leyó me va a llamar. Y no te llama nada. Y tú insistes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Embarcarte en un taxi, montarte en un carro, montarte en un bus e ir a buscar a esa persona a ver qué pasa. Y si no lo encuentras, te desesperas y te sientas 1 hora, 2 horas hasta que llegue. ¿Están aquí? Pues haz lo mismo con Jesús. ¿Por qué tú insistes tanto en lo tuyo? No te sale, te endemonias, lloras, pataleas, hasta que te salió. Yo tenía problemas con mi computadora, la que tengo para trabajar en la casa. Se me estaba dañando un disco duro. La llevé a un amigo técnico y me dijo, tienes que cambiar el disco. Y dije, ¿así de fácil? Como si el disco costara $5. Y yo insistí. Ya yo dije, bueno, ya, la última. Si no, saco ese disco y Dios me proveerá cuando quiera el disco. Saco un conector y me doy cuenta que tiene un alambre flojo. Menos mal que tenía un repuesto. Lo puse y arrancó el disco. ¿Por qué? Porque insistí. Pregúntale a mi esposa. Insistí, porque ahí tengo mis documentos. Ahí tengo mis mensajes, los del apóstol. Y tengo mucha información de carácter espiritual para enriquecer mi vida y enriquecerlo a usted. ¿Están aquí? Entonces, es lo mismo que tú tienes que hacer. Si vas a buscar a Cristo, amado, muchas veces tú tienes que cavar muy hondo.
Hágase de cuenta que usted va a sembrar una semilla y tiene que arar la tierra. Y la tierra aparentemente está llanita, está tranquila. Y tú dices, es fácil con un rastrillo, con un asadón. Pero a la mitad del trabajo encuentras que hay una roca enterrada o un tronco cortado enterrado. ¿Qué tienes que hacer? Buscar maquinaria pesada. Y tú muchas veces tienes que orar fuertemente hasta que Jesucristo se te revele. Entonces el apóstol Pablo dijo, no, el evangelio que yo le predico no lo recibí de hombre alguno, ni me fue enseñado de parte de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso 13, porque ustedes están enterados, oído, respecto a mi anterior manera de vivir en el judaísmo, de cómo perseguía ferozmente a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, y estaba asolándola. Y destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos que eran de mi raza, siendo especialmente celoso de la doctrina de mis antepasados. Entonces, oído, el apóstol Pablo dice, ustedes están enterados respecto a mi anterior manera de vivir. Cuando el evangelio llega a ti, tu manera anterior de vivir debe cambiar. Debe cambiar, porque si tú no cambias, entonces no eres salvo nada. ¿Cómo un estudiante va a estar en la escuela y el profesor enseñándole y él fumando cigarrillos, contestando celular, chateando y distraído? Hay profesores que no le importan y dice, alargue de su problema y sigue enseñando. Otros profesores paran la clase y dicen, si usted está aquí, jovencita, jovencito, como hice yo ahorita, presta atención a lo que le estoy diciendo. Si usted está aquí, jovencito o jovencita, dije. Si usted está aquí, jovencito o jovencita, o señorito, como quiera, préstame atención a lo que estoy enseñando. ¿Sí o no? ¿Tú te imaginas un estudiante que terminó el año y qué chévere, hermano, me voy, ¿cómo dicen acá? A graduar, ¿cómo es? Bueno, me voy a graduar, porque ustedes me decían otra cosa. Me voy a incorporar. Y va a recibir el diploma y no lo llaman. Y se quedó vestida de novia o de novio, con el frac y todo. ¿Qué sucedió? Vergüenza. ¿Sí o no? ¿Para qué estuvo en la escuela? ¿Para qué estuvo en el colegio? ¿Para qué estuvo en la universidad? Perdió el año y perdió dinero y perdió tiempo. ¿Es igual? Es igual. Si tú estás escuchando la palabra de Dios y no cambias, yo no pierdo el tiempo, lo pierdes tú, y tu fin es muerte eterna en el infierno. Y allá no hay arrepentimiento. Allá te vas a acordar porque lo único que queda allá es la conciencia, amado. Por una conciencia de remordimiento, de desesperanza. Y tú vas a decir, wow, ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué no viví esta vida? Es verdad, ahora Señor, sácame aquí, me arrepiento. Y Jesús te dice, ¿y ya para qué? ¿Ya para qué? No hay oportunidad. ¿Están aquí? Si el apóstol Pablo nos habla a nosotros de cómo él vivía en el pasado y de cómo es ahora, es entonces cuando nosotros tenemos que saber que el evangelio cambia. Diga, el evangelio cambia. El evangelio transforma. La palabra transforma. Pero si escucha la palabra de Dios y sigue siendo un sinvergüenza vago, si alguien escucha el evangelio y sigue en su mismo pecado, el tal no tiene ningún evangelio. El evangelio de Dios tiene un evangelio diferente. Aunque se siente en la silla, pero no es salvo. Termino con esto, amados. Toda experiencia de vida cristiana, buena o mala, es un espejo para nosotros, para no cometer los hierros que otros
cometieron. Me da tristeza de ese pastor que tiene que irse porque no encontró eco en sus hermanos en la fe. No los juzgo a ellos, tampoco juzgo a este hombre de Dios, pero yo no quiero que eso pase en esta iglesia. No quiero que pase contigo. Míreme por favor, no quiero que pase contigo. Dígame, al menos por favor. No quiero que pase contigo. No me dejes predicar en balde. No dejes que esta palabra caiga en tu corazón como en saco roto. Atesora la palabra. Y si de algo le sirvió la exhortación de esta noche, yo espero ver el fruto de esta palabra que traje en esta noche. Pónganse de pie, por favor. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Pídale perdón a Dios por vivir una vida cristiana pasiva. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios por vivir una vida pasiva, sin compromiso. Pídale perdón a Dios por llegar tarde a la iglesia. Pídale perdón por su irreverencia. Pídale perdón, amado, por no buscar a otro para ganárselo para Cristo. Pídale perdón. Pídale perdón por robarle los diezmos y las ofrendas. Pídale perdón por no diezmar correctamente. Pídale perdón a Dios en esta noche. Y no lo haga más. Y vive en verdad una vida transparente. Una vida que agrade a Dios.